Hola, un saludo especial para cada uno de ustedes y sean bienvenidos a un video más de nuestro canal. Hoy vamos a ver el tema de cómo salir de un estacionamiento, qué trucos, qué técnicas tengo que emplear para hacer una salida correcta. Vamos a ver esto paso a paso, quédate hasta el final porque tenemos aquí técnicas y tips que te van a ayudar muchísimo en tus prácticas. Y bien muchachos, vamos ya a comenzar con la clase que tenemos para hoy con la técnica de la salida del estacionamiento. Muchos de ustedes en videos anteriores me han dejado en los comentarios que tienen dudas ahí a la hora de salir, se confunden para dónde tienen que realizar las vueltas del volante una vez que están saliendo. Muchos de ustedes realizan las vueltas del volante dentro del estacionamiento y no pueden salir. Y también que han descalificado su examen práctico saliendo del parqueo. En esta ocasión, como siempre, vamos a tomar como ejemplo 4 conos para simular vehículos a nuestros lados y también les voy a poner un ejemplo real entre vehículos. Así que la técnica principal que vamos a emplear a la hora de salir del parqueo la vamos a ver aquí paso a paso. Una vez que tú estés dispuesto a salir de un estacionamiento, ya tienes que tener la decisión para dónde vas a dirigir tu vehículo. Si vas a hacerlo para la izquierda o si lo vas a hacer para la derecha. Un detalle importante es que tu vehículo tenga las llantas delanteras rectas cuando hayas terminado de estacionar. Cuando estés practicando la entrada al estacionamiento, trata de terminar antes de poner el parking con las llantas delanteras derechas, porque esto va a ser posible que cuando tú necesites hacer la reversa para salir del estacionamiento, ya cuentes con la ventaja de que tus llantas están rectas. Entonces, sería colocar la reversa, optar la posición correcta mirando hacia atrás y revisando tu entorno, comienzas a soltar el freno lentamente para que tu vehículo se desplace lentamente también hacia afuera del estacionamiento. Mientras más presiones el freno y tu automóvil se mueva, tienes más tiempo de revisar todo tu entorno, todo a tu alrededor. Ahora bien, ya estoy en la posición y me estoy desplazando hacia afuera. Pongamos un ejemplo. Que yo quisiera mover mi automóvil cuando salga del estacionamiento hacia la derecha. O sea que quiero ir hacia la derecha. Es muy importante ya tener una seguridad para dónde tengo que cortar las llantas delanteras una vez que esté fuera del estacionamiento para que mi auto quede de frente para el lugar donde quiero ir. Ahora presta mucha atención a este punto. Vamos nuevamente a repetir para que no te pierdas la explicación que te estoy dando. Primero, colocamos la reversa, estando dentro del estacionamiento. Como habíamos dicho, mis llantas están rectas. Pongo la reversa y voy a adoptar la posición de reversa. Una técnica importante que debes reconocer es que la posición de reversa es abrazando el asiento del pasajero y mirar por encima del hombro derecho todo a tu alrededor sin dejar también de chequear tus espejos laterales. Debes ir tratando de mirar a ambos lados. Voy a desplazarme suavemente hacia afuera y me voy a parar una vez que mi automóvil tenga la defensa delantera de mi auto con la defensa trasera de los autos que están estacionados a tu derecha y a tu izquierda. Aquí yo te pongo el ejemplo. Si tienes los conos y estás practicando con los conos, entonces usa como referencia los 2 conos de entrada con la defensa delantera de tu automóvil. Cuando llegues a este punto vas a parar, o sea, vas a frenar el carro, lo detienes y vas a girar
todo tu volante al lado contrario a donde vas. Si vas para la derecha, vas a girar tu volante hacia la izquierda. Y si vas para la izquierda, vas a girar tu volante hacia la derecha. Una vez que hayas girado el volante, vas nuevamente a soltar tu freno lentamente. Cuando esto esté sucediendo, siempre recuerda de revisar todo tu entorno hacia atrás, los espejos retrovisores, etcétera, todo lo que tienes para chequear que nadie esté pasando, ni que haya vehículo, ni que haya ningún peligro. Y entonces te vas a ir desplazando suavemente hasta que tu vehículo ya tenga la oportunidad de irse, de que tú pongas la D de directo y puedas salir directo hacia el lugar donde tú quieres ir. Ahora bien, un detalle importante es que cuando ya tu vehículo esté listo para avanzar hacia el frente, que tú pongas la D de directo, tienes que tratar de mover tu vehículo hacia el lado derecho de la circulación de la calle. Si tu calle es una calle de sentido contrario, entonces trata siempre de tomar por el lado derecho, dejando un espacio a otro vehículo que se aproxime de frente. Aquí hay muchos errores. En los exámenes prácticos las personas descalifican por no tener en cuenta todas las técnicas que tienen que aplicar. Ahora te voy a enseñar errores graves que se cometen cuando las personas están saliendo de los parqueos. Y por eso es que me dicen: Rolando, pero es que a mí no me sale el parqueo, me trabo a la hora de salir. Siga estos pasos que yo le estoy dando. Un error muy común en todos los principiantes que se confunden en el parqueo es que giran el volante sin antes salir. Si usted gira el volante sin antes salir, entonces su vehículo va a tender a ir en reversa, pero virarse dentro del estacionamiento y chocar con los autos que están en los laterales. Por tanto, no se gira el volante dentro del estacionamiento. Eso es una cosa importante que tú tienes que tener como referencia. El volante no se gira dentro del estacionamiento. Otro error a la hora de salir del estacionamiento en los nuevos conductores es que mantienen las dos manos en el volante y solamente usan los espejos retrovisores para salir de un estacionamiento. Eso no debe ser así. Usted debe usar la técnica de reversa para salir del estacionamiento, porque está haciendo una pequeña reversa para salir. Por tanto, debe colocar la mano derecha en el asiento del pasajero y mirar por encima del hombro derecho, más también utilizar sus espejos retrovisores. Y muchos de ustedes se quedan con las dos manos en el volante, mirando hacia el frente, buscando la manera de que su automóvil no se desvíe y no ponen atención a que el carro va en reversa. Entonces, presten mucha atención a este detalle porque lo deben mejorar en sus prácticas. Si no, lo van a descalificar cuando vayan a la prueba. Es importante que creen un hábito de siempre mirar hacia atrás cuando el carro va en reversa. Muy importante. Y bien, ya me despido de ustedes. Yo espero que esta clasecita sobre salir del estacionamiento te dé una idea de lo que tienes que repetir en práctica. Trata de ir a tus prácticas con la idea de hacer bastantes repeticiones en lo que tú tengas más duda. La salida del estacionamiento es algo que en las pruebas las personas fallan mucho porque no saben para dónde darle al volante. Bueno muchachos, ahí te dejo para que te suscribas y le des un clic a la campanita de notificaciones para cuando se suba la próxima clase te sea notificado. Te deseo mucha suerte en tus prácticas. Nos vemos.